Muy buena tarde, jóvenes, bendiciones para cada uno de ustedes, espero que estén muy bien, que todas las actividades que estén realizando pues las estén llevando a cabo con mucho éxito. Hoy nos corresponde ver en el curso de lengua y literatura la literatura precolombina. Y vamos a ver el día de hoy los antecedentes de la época precolombina o prehispánica. Como aspecto número uno podemos encontrar que se refiere a la época anterior a la llegada de los españoles. Todos sabemos que anteriormente los primeros pobladores en llegar a América surgen a través de la parte norte de América pasando por el estrecho de Bering. Estos primeros pobladores iban en busca de la flora y la fauna del territorio americano, considerados como cazadores que se desplazaban en busca de comida, ¿verdad? Que les servía de alimento. Incluso, si no estoy mal, se dedicaban a la caza de mamut, renos y alces para poder alimentarse y sobrevivir. Cuando los grandes animales se extinguieron en el norte de América y el resto de la fauna se fue desplazando hacia el sur, pues los pueblos cazadores lo siguieron y mejoraron sus técnicas. Entonces ellos fueron evolucionando, elaborando sus propias herramientas para cazar y construyendo instrumentos especiales para realizar este tipo de actividades. También se dedicaron a la pesca. A finales de esta época pues se da inicio con la domesticación de algunos animales. 5000 años más o menos antes de Cristo aparece el primer cultivo en América, el cultivo del cereal, o sea, el maíz. Con él, pues los antiguos pueblos nómadas se transformaron definitivamente en sedentarios. Surgen así las primeras unidades sociales organizadas como clanes. También encontramos que está poblado por diversas culturas debido a esta época de la llegada de los españoles. Se asentaron diversas culturas, ya vamos a ver unas de ellas. Surgieron en ello tres grandes civilizaciones: la civilización maya, azteca e inca, o también llamada como quechuas, las civilizaciones que florecieron de distintas formas. Y la primera civilización que hoy vamos a ver es la civilización maya. ¿Qué podemos encontrar en esta civilización? La civilización maya ha sido estudiada desde hace tiempo atrás, y no solamente estudiada sino que también admirada, considerada por algunos como la más alta de América. ¿Y por qué razón? Todos conocemos algunos aspectos o novedades de esta cultura. Esta cultura se asentó en algunos países tales como Guatemala, Belice, actualmente en Belice, ¿verdad? La península de Yucatán o estados de Chiapas, en México, en Honduras y El Salvador. Esta civilización pues posee grandes rasgos que evidencian el notable progreso o evolución de forma muy especializada que alcanzaron como sociedad. Actualmente podemos decir y hacer una pequeña comparación, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra sociedad actual y cómo es que ellos, sin tener profesionalización, sin tener tecnología, fueron capaces de hacer grandes estructuras arquitectónicas, de ser capaces de crear sus propios jeroglíficos, de ser capaces de crear sus propias representaciones o expresiones culturales? Ciudades como las que hoy podemos conocer como Copán, Quiriguá, Palenque, Chichén Itzá, entre otras. La cultura maya estaba basada en el maíz, en, el, en la construcción, en las construcciones arquitectónicas bastante visitadas actualmente, consideradas como politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses.
Y también se especializaban en ciencias y expresiones artísticas. Los aspectos en los que más resalta la cultura maya, se menciona ahí también, que eran considerados como politeístas porque en su religión eran sumamente estrictos y religiosos. Su perfección en el cálculo del tiempo, la predicción de eclipses, la construcción de pirámides, el tallado de estelas, pinturas de murales, entre otras, estaban íntimamente ligadas a la concepción religiosa del mundo que les rodeaba. ¿De dónde creen ustedes que provienen tantas expresiones culturales como, por ejemplo, quítate el pelo en luna porque así te va a crecer más? O cuando una mujer embarazada va a salir al patio, a la calle, mientras hay efecto de luna, pues tiene que cargar algún implemento rojo o una serie de ganchitos o algo de metal. ¿De dónde crees tú que surgió que al momento de sembrar no debes sembrar en cualquier momento que se te ocurra? Debes de ver cómo está la luna. Entonces, toda esta serie de aspectos o ancestros que menciono anteriormente están íntimamente ligados a la concepción religiosa que los mayas tenían. También podemos encontrar como aspecto importante, y menciona ahí el cultivo del maíz, la agricultura y la alimentación. Dependían entre un 75-80% del cultivo del maíz. También tenían producción de frijol, de un árbol llamado ramón que era utilizado como planta medicinal, calabazas, el cacao, el chile. Sus únicos animales domésticos era una especie de pavo y una de un como perro comestible en el tiempo de antes. Menciona también grandes construcciones arquitectónicas. En su arquitectura produjeron una arquitectura monumental de la que se conservan numerosos sitios arqueológicos. Aunque las ciudades más grandes y mejor construidas colapsaron más o menos entre 800 y 900 años de nuestra era. Fue el único de los pueblos originarios que encontraron los españoles y que abarcó todos los periodos de la época prehispánica. También ellos se especializaban en el comercio. El comercio para ellos fue muy intenso. Se realizaba con base en el cambio o en el comúnmente llamado trueque. Yo te doy esto, te doy mi teléfono a cambio de una gallina, por ejemplo. Entonces, en ocasiones se utilizó el cacao como moneda. Se realizaban también extensos recorridos para comercializar productos, que en el tiempo de antes, pues todos sabemos que no había transporte, no había tecnología. Se descubrieron algunos códices o artículos, como queramos llamarles, de origen maya, en pequeños sitios arqueológicos ubicados en México, donde pues, ellos pudieron dejar también parte de su legado. Recordemos que también les mencionaba que ellos se asentaron en varios países: México, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala. La ciudad insignia de los mayas es la ciudad Tikal. Todos sabemos que está en el departamento del Petén. Algunos ya han tenido la oportunidad de poder conocerla. Ellos tenían un gobernante. Recordemos que ellos ya dentro de su civilización, ellos ya tenían inmerso una estratificación social. ¿De qué manera se dividía esta estratificación social? En la cúspide o al inicio de la pirámide podíamos encontrar el señor o la nobleza. En este caso el gobernante máximo era Alach-Winik. Este gobernante era el máximo gobernante de una ciudad-estado. Era un cargo hereditario que se transmitía al hijo mayor. Imagínense ustedes, nuestro actual presidente Alejandro Yamatei, entonces su hijo mayor iba a ser el que precedía después de este gobernante, ¿verdad? Así era en el tiempo de antes. Su principal símbolo de poder era el centro de maniquí,
un bastón ceremonial que tenía la figura de Huaquil, o sea, el dios de la vida. Recordemos que por eso los mayas eran llamados politeístas, porque ellos adoraban a muchos dioses. Él era considerado entonces la máxima autoridad de los mayas. Tantos eran los dioses que los mayas tenían que al momento de sembrar, todavía en de las descendencias de la cultura maya, piden permiso a la tierra para sembrar. Alaban o piden al dios de la lluvia para que les pueda mandar agua y sus cosechas se puedan dar. Y en las creencias de ellos está catalogado que si no piden permiso para sembrar, entonces sus cosechas no se van a dar, se van a arruinar. Entonces, como les decía, ellos ya tenían una estratificación social destinada. En la cúspide estaba la nobleza, bajo la nobleza venían los sacerdotes y militares, más abajo el pueblo, más abajo los artistas y comerciantes ricos, luego el pueblo y por último los esclavos. Esta estructura social rígida que estableció fue para desarrollar mayormente de forma muy adelantada y científicamente el pueblo maya. Los sacerdotes pues ejercían un estricto control sobre los artistas y se servían de los comerciantes ricos para poder influir sobre otras ciudades, planificar conquistas y pues vivir cómodamente. Debajo de estos que encontrábamos a la gran cantidad de campesinos que además de trabajar la tierra para el sostenimiento de sus familias, debían laborar por la corte y proporcionar fuerza de trabajo para la construcción. Y por último los esclavos que servían a la nobleza sin ningún tipo de ganancia. Trabajaban solo porque sí. La palabra lo dice, esclavos. La tierra para los mayas era una tierra de propiedad comunal, porque eran dentro de estas propiedades pues pertenecientes al mismo grupo o al mismo asentamiento de los mayas. La astronomía maya era enfocada en el estudio científicamente según el conocimiento, porque ellos se especializaban también en ciencias para prever y proteger sus cultivos, para ellos poder saber en qué momento era muy bueno sembrar y en qué momento no, cómo podían aprovechar al máximo sus tierras. En el arte, los mayas se distinguieron por la construcción fortificada de una serie de ciudades, y mencionábamos que Tikal, en la ciudad de Tikal, palacios, templos y mansiones están pues deshabitados, pero no están descuidados, y actualmente podemos determinar que la mayor parte de turistas visitan estos lugares, y podemos darnos cuenta de la gran riqueza en las manifestaciones culturales que posee nuestro país. Y parte de estas manifestaciones son las expresiones culturales que podemos encontrar desde las danzas, el arte, sus construcciones, las artesanías, las máscaras precolombinas, los jeroglíficos, el tallado en estas ciudades es aún considerado como importante o parte de nuestra cultura. ¿Cómo fueron ellos capaces de inventar un sistema de numeración actualmente con tantas facilidades? Pues al ser humano se le hace un tanto difícil. Los mayas, incluso sin tener profesionalización, sin tener facilidades tecnológicas, ellos pudieron inventar un sistema de numeración, una arquitectura fortificada. Trabajaban con una serie de mezcla llamado estuco, que le permitía realizar construcciones no tan difíciles de caer. Por ejemplo, Tikal, ¿cuántos años tiene Tikal? Y tal vez han hecho ciertas modificaciones para mantener este monumento, pero en realidad no han sido muchas. Entonces,
hasta dónde llegó esta inteligencia. Por eso es considerada una de las culturas más importantes de nuestro legado. También ellos desarrollaron, mencionaba acá, el arte a través de todas sus expresiones como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, incluso a través de sus jeroglíficos. Podemos encontrar en ello también la descripción del libro Popol Vuh. Creo que tal vez algunos han tenido la oportunidad de escucharlo, no sé si de leerlo. Es un libro un tanto complicado de comprender, pero no sé, está enfocado bajo de un punto de vista maya o bajo la cosmovisión maya, cómo fue que fue creado el universo, cómo fue creado el mundo. No había nada, luego fue la creación del hombre, fue creado por barro, lo vieron que por barro no funcionaba, y explica la evolución del ser humano. Menciona también dentro de esta cultura pues que compartieron un mismo espíritu relacionado a la naturaleza con sus dioses, con el fin de asegurar la vida en un mundo adverso. Recuerdo la vez pasada que fui de visita a Esquipulas con mi familia y veía que muchas de las personas descendientes mayas aún hacen rituales. Lo que sí tal vez no logro comprender es si estos rituales ya han sido modificados o en realidad estos rituales son netamente de la cultura maya. Es parte de la evolución de la cultura, sí, pero me parece bastante interesante que aún conserven. Esto ha sido todo, chicos. Les agradezco mucho su atención. Saben que cualquier cosa en que pueda servirles pueden escribirme a través de la aplicación de Kaisala. Procuren también revisar la plataforma de Classroom si hay alguna actividad por realizar o por subir. Les deseo una muy bonita tarde, jóvenes. Cuídense.